tardes, bienvenidos estimados participantes al programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos programada la conferencia Congreso, Organización y Funciones, la misma que será llevada a cabo a cargo del licenciado Ricardo Quiroz Retuerto, quien tiene estudios en educación, en derecho y en ciencias políticas. Cuenta con una maestría en investigación y docencia universitaria, así como también ha realizado diversos diplomados en gobernabilidad y gestión parlamentaria, en gestión pública, formulación de proyectos, ha realizado diplomados en seguridad y defensa nacional, en procedimientos parlamentarios, en modernización, gestión y administración pública, en gestión parlamentaria y en gestión estratégica de la administración. Ha realizado diversos cursos de especialización sobre derecho parlamentario. Ha sido jefe del área de participación, atención y educación ciudadana del Congreso de la República, así como también fue responsable del Programa Nacional Módulo Perú. Actualmente se viene desempeñando como especialista parlamentario en la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Es facilitador de los diversos cursos y talleres que brindamos. Con ello, damos inicio a la conferencia. Muy buenas tardes, licenciado Ricardo Quiroz. Bienvenido. Bien, muy buenas tardes con todos ustedes, jóvenes estudiantes. Como parte de la labor de formación ciudadana que desarrolla el Congreso de la República a través del programa Parlamento Universitario, hoy abordaremos un importante tema, ¿no? Congreso, organización y funciones. Lo que este taller nos va a permitir valorar la importancia del Congreso dentro de nuestro sistema democrático y de una u otra manera contribuirá a que ustedes sean jóvenes ciudadanos, activos, responsables, bien informados, críticos y participativos. El objetivo de este taller es, pues, conocer, ¿no?, de manera sencilla, la naturaleza de la institución parlamentaria, el importante rol que cumple dentro del sistema democrático, conocer cómo se organiza y cuáles son las funciones que debe desarrollar el Congreso de la República. Existe un Congreso, siempre a veces nos preguntamos, ¿no? A través de los medios de comunicación vemos pues noticias donde se pide pues que cierren el Congreso, que se vayan todos, publicaciones de los medios de medios de prensa, por ejemplo, donde dicen su existencia no está justificada por ningún motivo, cierren o que se vayan todos, ¿no? Sencillamente esos mensajes de una u otra manera nos desinforman y nos alejan de lo que es verdaderamente el conocer la importancia del Congreso de la República. ¿Por qué existe el Congreso? A ver, recordemos, acabamos de celebrar, estamos en el año de celebración de nuestro bicentenario, ¿no? Recordemos que mediante decreto 146, el libertador José de San Martín convoca a un Congreso Constituyente hace 199 años, exactamente en diciembre de 1821. Y el primer Congreso Constituyente se instala el 20 de septiembre de 1822. O sea, el próximo año el Congreso está celebrando su bicentenario también, ¿no? De existencia. Pues bien, nuestra actual Constitución, la Constitución vigente de 1993, establece, ¿no?, en su artículo 43 nos dice, pues, ¿no?, que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, que su gobierno es unitario, representativo y centralizado y se organiza bajo el principio de la separación de poderes. Esto es importante para cuando nos dicen, pues, que su existencia no está justificada. ¿Cómo no? Es un poder constitucional. Luego tenemos que en el artículo 44 de nuestra Constitución se establece, ¿no?, cuáles son los deberes primordiales del Estado. Recordemos, pues, ¿no?, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general. Aquí está la importancia, en esto, lo que establece este artículo 44, ¿no? La importancia del Parlamento. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿No? ¿Cómo se va a garantizar la vigencia de los derechos humanos? ¿Cómo se nos va a proteger contra las amenazas, ¿no?, tanto internas como externas que podría haber? ¿Cómo promover el bienestar general? ¿Acaso con un candidato o un presidente de lujo se va a solucionar eso? ¿Que vendrá con su varita mágica? Pues de ninguna manera. Todo esto se tiene que lograr a través de leyes. Tenemos pues que
de acuerdo al artículo 90 de la Constitución, nos dice, el poder legislativo reside en el Congreso, el poder legislativo. Y luego pasa a describir, ¿no?, en cuanto a las funciones, composición del Parlamento, ¿no? Tenemos pues que el Congreso de la República, como hemos visto, es un órgano constitucional, ¿no?, donde está compuesto, integrado por los representantes, por los ciudadanos, representantes elegidos por el pueblo. Y ellos tienen pues podríamos decir, la misión fundamental de expresar la voluntad popular. Ese poder que reside en el ciudadano lo hemos trasladado a través del voto a 130 personas que se van a convertir en nuestros representantes. El Congreso de la República se rige por dos grandes normas, tanto la Constitución Política como el Reglamento del Congreso. En el Reglamento del Congreso tenemos, en su artículo 2, tenemos una definición que nos dice que el Congreso de la República es una institución política de carácter representativo, donde se reúnen los congresistas elegidos por los ciudadanos en elecciones generales, directas y secretas, ¿no? Es lo que nos dice el reglamento del Congreso sobre el particular, ¿no? Entonces, tenemos que, siendo el Congreso de la República un poder constitucional, ¿no?, que hace posible la representación de todos los ciudadanos, ¿no?, es un poder representativo y legitimado. Es el lugar, pues, como a veces también digo que el Congreso parece un circo. No es un circo. El Congreso, pues, casualmente, y lo vamos a ver por qué no es un circo, ¿no?, dentro de unos instantes. En primer lugar, es el lugar donde es el lugar de deliberación pública, ¿no?, donde los representantes de los diversos sectores de la sociedad van a ir a deliberar los problemas del país. Es el ámbito para la organización del conflicto, reproducir las características del país, canalizar las demandas, ¿no? Y también contribuyendo, gracias a su mediación de los congresistas, ¿no?, a resolver los problemas que se pudiesen suscitar, ¿no?, dentro de los canales democráticos. Tenemos que el número legal de congresistas es de 130, ¿no? Y estas personas han sido elegidos, pues, mediante un proceso electoral, ¿no?, donde nosotros, a través de nuestro voto personal, libre y secreto, hemos elegido, ¿no?, a las personas que nos van a representar. Tenemos que los congresistas representan a la nación, pues, en su diversidad geográfica, ideológica, socioeconómica, ¿no?, permitiendo que de esa manera todos los sectores de la sociedad estén ahí representados. Geográficamente, ¿cómo se da esta representación geográfica? Tenemos, pues, que, en este caso, las elecciones se desarrollan mediante un sistema de distrito electoral múltiple, ¿no?, y aplicando, pues, el sistema de representación proporcional, ¿no? Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones establece un mecanismo de tal manera que todas las circunscripciones tengan por lo menos un parlamentario, es decir, un escaño, todas las circunscripciones. Asimismo, el resto, ¿no?, el resto de los cupos, digamos, para acceder al Congreso, ya lo distribuye en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de electores que ha tenido, de respaldo que ha tenido cada grupo político, ¿no? Entonces, geográficamente, todas las regiones del país están representadas. Si tenemos, por ejemplo, vamos a poner solamente, por ejemplo, Lima, ¿no?, con cerca, pues, de 10 millones de electores, tiene 36 representantes. Nos vamos al otro extremo, Madre de Dios, por ejemplo, que tiene aproximadamente, creo, 200.000 electores y tiene, pues, nada, pero geográficamente, pues, sí le corresponde un parlamentario. Ahora bien, ideológicamente, aquí esto se da, pues, a través de los diversos partidos políticos, que lo acabamos de vivir en el último proceso electoral, ¿no? Entonces, cada partido político, pues, que es una organización de ciudadanos, ¿no?,
reunidos tal vez a través de un líder, a través de un ideario, ellos pues presentan pues una opción de gobierno, sea de extrema derecha, extrema izquierda, centro derecha, centro izquierda, social cristiano, socialdemócrata, lo que fuera. Tienen una ideología y ellos a través de su ideología nos presentan pues planes de gobierno, nos presentan, digamos, la fórmula ideal para lograr el bienestar del país, cada uno a su manera. Probablemente que muchas de ellas son totalmente opuestas, ¿no? Y luego tenemos que socioeconómica. También, pues, a través de esta representación socioeconómica dentro de todos los partidos políticos, ¿no? Los ciudadanos tienen el derecho de participar, ¿no? Así, esto está consagrado, pues, en nuestra Constitución, ¿no? Tenemos el derecho a elegir y ser elegidos libremente, ¿no? Y bien, a través entonces, de esta representación socioeconómica, ciudadanos de los diversos sectores del país, ¿no? De los diversos sectores, ¿no? Del ámbito productivo, postulan a través de los partidos políticos. Y vemos cómo, por ejemplo, llegan ciudadanos de estratos muy bajos, porque tenemos el caso, pues, de una parlamentaria que trabajaba, pues, en servicio de limpieza pública y ha sido elegida congresista de la República, ¿no? Y tenemos, pues, maestros, tenemos mineros, tenemos agricultores, tenemos médicos, de todas las profesiones. Entonces, de una u otra manera, todos los sectores de la sociedad están representados. Posiblemente también las grandes empresas, las grandes transnacionales, tengan por ahí, pues, ¿no? Sus representantes, ¿no? A quien de repente los han apoyado, los han financiado en la campaña, son las personas que van a tratar de velar por sus intereses. Entonces, socioeconómicamente también están ellos representados, ¿no? Los requisitos para ser elegido congresista son, pues, entonces, ser peruano de nacimiento, haber cumplido los 25 años y gozar del derecho de sufragio. ¿Cuál es, en cuanto a los requisitos para ser elegido congresista? Pues vemos, pues, ¿no? Que son bastante sencillos, siempre hay el cuestionamiento, ¿por qué llegan personas que no tengan estudios, que no tengan formación política, formación académica? Pero eso si estamos hablando, pues, de un Estado democrático donde todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos deberes y derechos, pues estos principios son de manera general para que cualquier persona pueda postular. Ahora bien, de que esa persona pueda ser elegido, en primer lugar, depende, pues, de los filtros o de la formación, la capacitación que le dé el partido político, en primer lugar, y en segundo lugar, de nosotros, los ciudadanos, ¿no? Nosotros decidimos a quién vamos a elegir, sea con estudios o no, con dinero o sin dinero, nosotros elegimos, ¿no? Recordemos también que el año pasado se aprobó, pues, una reforma constitucional al artículo 90, ¿no? Donde están establecidos los requisitos, también donde ya se ha establecido que no existe reelección inmediata de los congresistas. O sea, los parlamentarios no pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo, ¿no? Luego tenemos, pues, entonces, que los congresistas, entonces, finalmente podemos decir que representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo. Me detengo aquí, no están sujetos a mandato imperativo. Es lo que establece la norma. Entonces, pues, un congresista, pues, no debería, ¿no? Obedecer, ¿no? O acatar órdenes, pues, no sé, de sus electores, las personas que lo han elegido, del partido político, ¿no? De su líder. Un parlamentario debería, pues, ¿no? Tomar decisiones, ¿no? A conciencia, bajo los principios que él considera que es correcto, ¿no? Lo mejor para el país. Entonces recordemos esto, ¿no? No están sujetos a mandato imperativo y no pueden renunciar. Recordemos también, pues, que en el último proceso electoral, pues, participaron como 20 organizaciones políticas, ¿no? Buscando tener representantes en el Congreso. Pero, pues, esta ley de la valla electoral se ha establecido que para que un partido político pueda tener representantes, ¿no? Debe pasar esta valla electoral, ¿no?
es decir, alcanzar un mínimo del 5% de los votos a nivel nacional o colocar como mínimo a 5 representantes en diversos distritos electorales. Entonces, lo que ha ocurrido, pues, esta valla con lo que se busca es, pues, evitar la fragmentación, porque normalmente, pues, en los congresos pasados, normalmente, pues, habían 5 grupos parlamentarios, era todo un escándalo, era difícil que se puedan poner de acuerdo, entonces, 5, tal vez 6 partidos políticos lograban representación al Congreso, y era todo un problema. Por eso se estableció esta ley, ¿no? Con esta valla electoral. Pero imagínense ahora, en este último proceso electoral, 10 partidos, 10 partidos lograron, pues, pasar la valla electoral y tienen representantes en el Congreso. Por lo tanto, en el Congreso en este momento hay 10 grupos parlamentarios, ¿no? Y hace pocos días ha salido una publicación, ¿no? Del registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, donde se ha cancelado la inscripción de 15 partidos políticos, ¿no? 15 partidos políticos han perdido su inscripción, es decir, ya no existen para el Jurado Nacional de Elecciones, ya no, pues, no tienen vigencia, ¿no? Han desaparecido. Probablemente, pues, van a salir a la calle, pues, muchos de estos partidos a buscar firmas, adherentes para que puedan reinscribirse, ¿no? Un caso, por ejemplo, emblemático es del Partido Aprista Peruano, ¿no? Que también ha sido, pues, ha perdido, ¿no? Su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Bien, ahora veamos, pues, cuáles son las funciones del Congreso de la República, ¿no? De acuerdo al marco constitucional, al Congreso le corresponden las siguientes funciones. Tenemos la función representativa, la función legislativa, la función de fiscalización y control político y algunas funciones especiales, ¿no? Tenemos, pues, que en cuanto a la función representativa, ¿no? El Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, ¿no? El Congreso es el órgano representativo de la nación. Entonces, por lo tanto, pues, la función inherente de un parlamentario, ¿no? Es representar a los ciudadanos, ¿no? Una vez que son elegidos, ¿no? Si bien son elegidos, pues, son postulados por un partido político, son elegidos de repente con los votos en una circunscripción electoral, pero una vez que son elegidos se convierten en representantes de toda la nación, ¿no? Y en este caso, pues, en este caso, el Congreso también funciona como un órgano colegiado, ¿no? Eso es importante también que recordemos, ¿no? Que el Congreso funciona como un órgano colegiado para la toma de decisiones. Luego tenemos, pues, que en cuanto a la función legislativa, esta también es una función muy importante del Congreso de la República, consiste, pues, en la presentación, estudio, debate y promulgación de las normas y leyes que el país necesita. Recordemos, entonces, la presentación, estudio, debate y promulgación de las leyes. ¿Quiénes tienen iniciativa legislativa? De acuerdo al artículo 107 de la Constitución Política, tienen iniciativa legislativa, es decir, tienen el derecho de presentar proyectos de ley el presidente de la República, y además al presidente de la República, ¿no? le corresponde, por ejemplo, de manera exclusiva, presentar proyectos de ley en materia presupuestal y económica. ¿Y por qué esto? ¿No? Porque es el Ejecutivo quien maneja la política económica. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. El Congreso ni nadie, ninguna de las personas autorizadas o órganos. El único que puede presentar proyectos de ley, ¿no? Con iniciativa de gasto es el presidente de la República. Pero recordemos, pues, en las campañas políticas, como algunos malos candidatos, ¿no? Ofrecen, pues, la construcción de puentes, carreteras, losas deportivas, estadios, agua, desagüe, luz, con muchas falsas promesas electorales, porque ellos no tienen iniciativa de gasto. No podrían dar una ley para construir
un colegio, por ejemplo, ¿no? No podrían. Esa exclusividad la tiene el presidente de la República. Pues bien, entonces tiene el derecho a iniciativa el presidente de la República, ¿no? Y los congresistas, el Congreso. Y también los otros poderes del Estado, es decir, se refiere al Poder Judicial. Asimismo, los organismos públicos autónomos, por ejemplo, como el Ministerio Público, la Defensoría, el Banco Central de Reserva, el Tribunal Constitucional, entre otros, pueden presentar proyectos de ley. Asimismo, los colegios profesionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, también tienen el derecho de iniciativa, es decir, presentar proyectos de ley ante el Congreso. Y también, ¿no? De acuerdo a la ley 26.300 y al artículo 31 de la Constitución, también los ciudadanos tenemos el derecho de presentar proyectos de ley ante el Congreso, ¿no? Esto pues normado en el artículo 76 del reglamento del Congreso, que establece pues para que pueda ser admitido un proyecto de ley de un ciudadano, requiere del respaldo del 0.3% de firmas del padrón electoral. Entonces el ciudadano pues que quiere presentar un proyecto de ley tendrá que acudir a la OMPE, adquirir el kit para recabar las firmas necesarias. La OMPE tendrá que validar estas firmas y luego, pues, mediante una resolución se envía nuestro proyecto de ley, nuestra iniciativa ciudadana, al Congreso de la República, ¿no? Tenemos que las iniciativas legislativas que promulga el Congreso se dividen, pues, en leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes autoritativas, ¿no? Autoritativas para ejercer la legislación delegada. Estas leyes son, por ejemplo, el Ejecutivo. En este momento podría presentar un proyecto de ley pidiendo facultades para facultades legislativas para dar leyes, por ejemplo, en materia presupuestal o económica. Entonces le solicita como al Congreso mediante una ley y el Congreso pues tendrá que debatir y aprobar si le da pues 30, 60, 90 días las facultades para que en este caso el Ejecutivo pueda dar pues todas las leyes, los decretos legislativos, todas las leyes que considere conveniente. Asimismo, pues tenemos pues que en el Congreso también se dan leyes de demarcación territorial, leyes presupuestales y financieras, asimismo se aprueban los tratados internacionales, el ingreso de tropas extranjeras, ¿no? Entre otras. Luego tenemos, pues, en cuanto a la función de control político. Esta también es una función muy importante que desarrolla el Congreso de la República, ¿no? La función de control político y fiscalización. Pues la Constitución señala que los congresistas pueden iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, solicitar información a las diversas dependencias de la administración del Estado. En este caso, vamos a ver de qué instrumentos, digamos, se vale o procedimientos se vale el Congreso de la República para ejercer esta función. Y esta la hemos visto pues en los últimos 5 años. Creo que en los últimos 5 años hemos aprendido de política, ¿no? de leyes, de lo que no habíamos aprendido en toda nuestra vida. Hemos visto cómo a través, pues, ¿no? de la vacancia de Vizcarra, la vacancia de Chizqui, ¿no? Las diversas interpelaciones, todos hemos visto estos procedimientos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en este caso, para ejercer este control político tenemos lo que son las comisiones de investigación, tenemos luego, por otro lado, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que también pues, ¿no? va a desarrollar esta función de control político, las comisiones ordinarias o dictaminadoras también pueden solicitar pues, facultades para realizar una investigación. Tenemos otros procedimientos que son, por ejemplo, los pedidos de información, la invitación a los ministros a informar, la presentación del defensor del pueblo para rendir informes ante el Congreso, estación de preguntas a los ministros, control de ejecución presupuestal, investidura del Consejo de Ministros, censura a los ministros, denuncias constitucionales,
el antejuicio político, ¿no? Y sobre todo, pues, estas famosas interpelaciones, ¿no? Que se nos ha hecho muy conocida, por ejemplo, de estos procedimientos, pongamos como ejemplo la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? Que ha sido, pues, todo un tema, pues, a nivel nacional, pues, ¿no? De comentarios, que los medios de comunicación, pues, han informado como mejor les ha parecido, pues, ¿no? También podemos ver, pues, cómo de una u otra manera se está desnaturalizando, en esencia, qué cosa es la investidura del Consejo de Ministros. A ver, bien, elegimos un presidente de la República. El presidente de la República tiene la absoluta libertad de elegir a su gabinete al respecto, o norma que le obligue a actuar de otra manera. Es una decisión personalísima del presidente de la República. Entonces, imaginemos pues, que el presidente pues, en su campaña pues, se presentó con un plan de gobierno y luego pues recorriendo los diversos pueblos ha hecho muchas promesas, ¿no? Donde ha ofrecido de todo. Pues una vez elegido presidente de la República, se convirtió, pues, ya no en candidato, sino en presidente de todos los peruanos. Entonces, todas esas promesas, un poco conociendo ya la realidad nacional de nuestra economía, todo, tiene que, a través de sus ministros, convertirlo, este plan de gobierno, esas políticas, esas promesas, en políticas de Estado. Entonces, la Constitución dice, ¿no?, que dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, en compañía de todo su gabinete, debe concurrir al Congreso a exponer y debatir su política general de gobierno. Punto. Eso es lo que dice la norma. No se va a tratar, pues, en esa interpelación si el ministro habla quechua, si el ministro, no sé, pues no me gusta cómo habla. No. Exponer su política general de gobierno, ¿no? Eso es lo que se va a tratar en esa sesión. Entonces, pues, en ese acto, en esa sesión, lo que hace el presidente también del Consejo de Ministros, una vez expuesta su política general de gobierno, es decir, qué voy a hacer por la salud, la educación, la agricultura, la minería y todo lo demás, le solicita, ¿no? Solicita al Congreso una cuestión de confianza sobre la política general de gobierno planteada. Esa es la famosa sesión de investidura. Luego, pues, el Congreso tendrá que debatir, ¿no?, estas políticas planteadas, esta exposición del ministro, y toma la decisión, pues, de concederle o no la cuestión de confianza. ¿Y por qué es tan importante esta cuestión de confianza? Porque, a ver, pues, si imaginemos que se presente el gabinete con, no sé, ideas trasnochadas y decir, pues, ¿no?, que a partir de la fecha ya no está vigente esta constitución y regresa a la constitución del 79, por ejemplo. O que la educación es, a partir de la fecha, la educación ya no es gratuita, es privada. Todo el que quiere estudiar, que estudie con su plata. Primaria, secundaria, que estudie con su plata, ¿no? Justificando tal vez porque necesitamos dinero que se invierta en la educación, vamos a invertirlo para comprar las vacunas. Entonces, pues, si imaginemos que ustedes son los congresistas y se les plantea eso, ¿no? ¿Estarían de acuerdo en darle la cuestión de confianza? Pienso que de ninguna manera, ¿no? Porque en el caso de la educación, pues está contraviniendo un derecho fundamental, ¿no? Y en este caso también estaría, por ejemplo, queriendo, pues, desacatar la constitución vigente y restablecer una constitución pasada, también estaría yendo contra el marco constitucional. Entonces, ustedes no le darían la cuestión de confianza. Entonces, la importancia radica eso. Sí, en este caso, es como un control, ¿no? Un control previo, para que, como decir, que presenta su plan de gobierno y el Congreso le va a decir, pues, quiero revisar y si está correcto, te doy el permiso para que sigas trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el Congreso le niega la cuestión de confianza? Recordemos, pues, si el Congreso, vía negación de la cuestión de confianza o vía interpelación, ¿no?, censura, o sea, se trae abajo a dos gabinetes, la Constitución le faculta al presidente de la República a disolver el Parlamento. Recordemos, ¿no?, lo ocurrido, pues, con el Congreso pasado, el Congreso disuelto, ¿no?
Pues bien, entonces, y luego tenemos lo que es la interpelación, también es un mecanismo de control político, ¿no? El Congreso no es poder judicial, de ninguna manera, de control, es un mecanismo de control político, ¿no? Donde el Congreso, pues, en este caso, podríamos decir que conmina a un ministro para que se presente de manera obligatoria a presentar un pliego interpelatorio, ¿no? Sobre, de repente, sobre su sector, o también podría ser interpelado el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, en este caso, el ministro o el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir al Congreso, ¿no? De manera obligatoria a responder una a una las preguntas que le ha hecho el Congreso de la República. Si las respuestas son satisfactorias, no hay ningún problema. Pero si, digamos, el Congreso pues encuentra tal vez alguna responsabilidad política, ¿no? No sé, malos manejos, falta de liderazgo, la conducción, ¿no? de su sector. Se podría presentar otro procedimiento que es la moción de una moción de censura. Si en este caso la moción de censura, el interpelado es un ministro, pues el ministro, si se somete a votación y el ministro se aprueba la moción de censura, el ministro tendría que renunciar obligatoriamente al cargo, al igual que el presidente de la República, perdón, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Si es censurado el presidente del Consejo de Ministros, crisis total de gabinete, cae todo el gabinete, todos tendrían que renunciar y también se produciría pues una crisis, ¿no? Y el presidente tiene que acatar estas renuncias de su gabinete de manera obligatoria, ¿no? Eso es referente a la función pues esta de control político y fiscalización, ¿no? Y luego tenemos pues lo que es algunas funciones especiales que desarrolla el Congreso y están pendientes. Por ejemplo, el Congreso debe elegir, ¿no? Ya pues debe hacerlo a 3 de los 7 miembros del directorio del Banco Central de la Reserva. O sea, a 3 elige el Congreso y el resto los elige el Ejecutivo, ¿no? Eh, También el Congreso elige al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional. Esto sí ya pues es todo un escándalo, ¿no? Hace ya muchos años, la mayoría de los integrantes, ¿no? Casi la totalidad de integrantes del Tribunal Constitucional ya culminó su mandato, ¿no? Y el Congreso hasta ahora no se ha podido, los congresos pasados no se han podido poner de acuerdo para elegir a los nuevos tribunos, a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Y por esto, este proceso es bastante difícil, ¿no? Porque para elegir al defensor del pueblo o a los magistrados del Tribunal Constitucional se requieren 87 votos. Ahora ustedes imagínense en este momento, en los congresos pasados, cuando había 6 grupos parlamentarios, ¿no? Era difícil ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo harán ahora que hay 10 grupos parlamentarios? Hasta el momento, ¿no? ¿Cómo lo harán? Va a, Van a tener pues que de una u otra manera buscar consensos, dejando pues no los intereses políticos partidarios, evaluar no correctamente a los profesionales, ¿no? Que tengan las cualidades necesarias para ese alto cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. Y pues aquí no hay negociación. O sea, acá lo que tienen que actuar es de manera honesta y elegir a los mejores. Entonces, esa es una tarea pendiente que tiene el Congreso de la República. Asimismo, por ejemplo, ratifica al presidente del BCR. Eso también, pues, quien tiene el derecho de designar, ¿no? Designar a quién va a ser el presidente del Banco Central de Reserva es el presidente de la República. Y el Congreso, pues, evaluará, pues, ante esta designación, evaluará, pues, los perfiles profesionales, académicos, ¿no? Personales de esta persona y tiene que ratificar en el cargo, así, al igual que al superintendente de banca y seguros. Asimismo, el Congreso, ¿no? Designa al Contralor General de la República y puede remover cuando corresponda a estos funcionarios en los casos previstos de la Constitución. Ahora bien, ¿cómo se organiza el Congreso de la República? Estamos viendo, por ejemplo, el Congreso podríamos decir lo que es un monstruo, ¿no?
no es lo que vemos, pues cuando se reúnen los congresistas, sencillamente lo vemos debatiendo, algunos haciendo uso de la palabra y finalmente votando. Eso no, eso es probablemente la cereza de la torta, ¿no? El Congreso, pues, como vamos a ver más adelante, pues es todo un trabajo y es una organización bastante inmensa. Vemos aquí el organigrama que lo vamos a tratar de ver, a ver, de manera más clara. Lo primero es que el Congreso de la República, ¿no? Eh, tiene una estructura, eh, lo primero es esto, que se organiza en dos grandes ámbitos, el servicio parlamentario y la organización parlamentaria, ¿no? El servicio parlamentario y la organización parlamentaria. Entonces, estamos viendo, pues, de este inmenso organigrama, ¿no? Estamos viendo primero la parte de la estructura general, donde vemos, pues, arriba la cabeza, el consejo directivo, la mesa directiva, la presidencia, y la oficialía mayor, ¿no? En ese orden, ¿no? De línea donde están, pues, los principales funcionarios, ¿no? Digamos, los órganos de decisión y además el oficial mayor. Y luego vemos las diversas oficinas que de una u otra manera hacen que el Congreso de la República funcione. Acá tenemos otro órgano que es otro importante, que es la Dirección General Parlamentaria, ¿no? Y también tenemos lo que es la Dirección General de Administración. Pues bien, vamos entonces a ver esto, ¿no? Que el Congreso se divide en dos grandes ámbitos, la organización parlamentaria y el servicio parlamentario. La organización, rápidamente solamente explicamos, lo vamos a ver después, el servicio parlamentario. Podríamos decir que es el órgano de orientación, apoyo, asesoría a la organización parlamentaria. En el servicio parlamentario, pues, el más alto funcionario, quien conduce todo, es el oficial mayor. El servicio parlamentario, pues, están desde los más humildes servidores, ¿no? Que trabajan en el Parlamento, hasta los más altos profesionales, ¿no? Que trabajan para la institución. Y luego tenemos lo que es la organización parlamentaria. La organización parlamentaria ya vendría a ser lo que es el ámbito de trabajo de los congresistas, ¿no? En la organización parlamentaria vemos ahí en su conformación diversos órganos, ¿no? Estamos viendo 8 órganos que conforman esta organización, ¿no? Lo primero es que tenemos que tener en claro es que estos diversos órganos es el ámbito exclusivo de los congresistas, ¿no? Donde únicamente participan los parlamentarios, nadie más, ¿no? Y los parlamentarios también debidamente incorporados. Es el ámbito, pues, más importante de trabajo en el Parlamento, ¿no? Y lo que les había mencionado, ¿no? Que el Parlamento funciona como un órgano colegiado permanente, ¿no? Donde las decisiones más importantes no dependen de un congresista ni tampoco de un colectivo, un grupo parlamentario, ¿no? Sino a través de la decisión que toman, ¿no? En su conjunto, ¿no? La totalidad de congresistas en las sesiones del Pleno, por ejemplo, ¿no? Pues bien, entonces vemos ahí lo que es el Pleno del Congreso, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el Consejo Directivo, la Comisión Permanente, ¿no? Las comisiones, vamos a verlas en un instante, la Junta de Portavoces, los grupos parlamentarios, la mesa directiva y la presidencia. Son los diversos órganos. Vamos a explicar entonces eh, eh, cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar tenemos que el Pleno, podríamos decir que es la máxima asamblea deliberativa del Congreso, ¿no? Eh, es el órgano parlamentario, digamos, soberano, donde ahí se expresan la totalidad de congresistas, ¿no? Y se toman las decisiones más importantes. Entonces recordemos esto, que el Pleno es la máxima asamblea deliberativa del Congreso. Por encima del Pleno no hay nada ni nadie, ¿no? Que pueda tomar decisiones. Bien, entonces, luego tenemos
que de acuerdo al reglamento, el Pleno se reúne por lo menos 3 veces al mes, o también se puede reunir en cualquier momento cuando lo solicite la mitad más uno de los congresistas. ¿Y por qué se reúne 3 veces al mes? Anteriormente se reunía 4 veces al mes, pero viendo pues que muchos parlamentarios de las diversas regiones del país habían descuidado, ¿no? La función esencial, la función principal que tiene el Congreso, como es la función de representación, se estableció, ¿no?, que la última semana de cada mes sea una semana de representación, donde los congresistas viajen a sus respectivas jurisdicciones para estar en contacto, ¿no?, con las autoridades, los funcionarios, los ciudadanos, las organizaciones sociales, ¿no? Es decir, se acerque para tomar conocimiento de la problemática de su región. Entonces es por esa razón que solamente son 3 veces al mes, pero vemos que a veces se reúne pues el Congreso de repente en el transcurso de una semana se debería reunir mínimo una vez, ¿no? Pero se reúnen a veces 2 o 3 veces, ya de acuerdo a cómo los acuerdos que puedan tomar ellos y la agenda que puedan elaborar, ¿no? Luego tenemos lo que vendría a ser que cómo toman sus decisiones en el Congreso, cuál es el procedimiento para la toma de decisiones. Es a través de las votaciones, ¿no? Estas votaciones son, pues, en primer lugar, son lo usuales por tablero electrónico, ¿no? Por tablero electrónico y es decir, por su forma, a través del tablero electrónico, donde el congresista, pues, en su escaño, en su curul, pues, tiene un mecanismo para que a través de su huella digital pueda habilitar su asistencia y también su votación. Luego tenemos otro procedimiento para la toma de decisiones, en este caso para las votaciones, que es a través de a mano alzada, ¿no? Es cuando, en este caso, se solicita, por ejemplo, la aprobación de un acta, ¿no? Luego tenemos lo que es también la votación nominal, ¿no? Para cuando se llama a cada uno de los parlamentarios, ¿no? Por su nombre para que exprese o bien su asistencia o el sentido de su voto. Ahora, por su publicidad, pueden ser las votaciones públicas y secretas, ¿no? Luego tenemos, pues, que en cuanto a al tipo de sesiones del Pleno, también esto es importante conocerlo, ¿no? Son diversos tipos que tiene en este caso el Parlamento, ¿no? Son sesiones electorales, son exclusivamente, por ejemplo, para la elección cada año de la mesa directiva, ¿no? Recordemos que cada año elige el Congreso su mesa directiva. Luego tenemos sesiones de instalación, ¿no? Instalación de la legislatura, por ejemplo, que se realiza también, ¿no? El Congreso tiene un periodo anual y el periodo anual se divide en 2 legislaturas. Tenemos lo que son las sesiones ordinarias, ¿no? Para poder atender las órdenes del día, las solicitudes y oficios y asimismo debatir los proyectos de ley. Y también hay sesiones solemnes, ¿no? Por ejemplo, como la sesión solemne del 28 de julio, donde el presidente de la República acude al Congreso a dar su mensaje al Congreso, ¿no? Cuando hay visitas especiales de algún dignatario que lo recibe en el Congreso, pues se desarrollan, o tal vez homenajes, condecoraciones, se desarrollan este tipo de sesiones solemnes. Entonces, el primer órgano que estamos viendo, que es el Pleno del Congreso, que vendría a ser, pues, el órgano más importante, ¿no?, del Parlamento. Luego tenemos lo que es la Comisión Permanente. La Comisión Permanente también es un órgano muy, muy importante en el Congreso de la República, y esto se nos trae el recuerdo, pues en el Congreso pasado disuelto teníamos se fueron, cuando se disolvió el Congreso, se fueron todos, pero se quedó funcionando una comisión permanente, ¿no? Porque tenemos que, entonces, es un órgano de carácter indisoluble, ¿no? Lo integran, pues, en este caso, no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando, pues, la proporcionalidad de cada grupo parlamentario.
Entonces, se ejerce sus funciones durante el funcionamiento del Congreso, durante el receso, ¿no? Parlamentario, e inclusive en el interregno derivado pues de la disolución del Congreso de la República. Entonces, cuando se producen estas causas de disolución, pues todos se van a su casa, excepto lo de la Comisión Permanente. Si el presidente de la República, por ejemplo, el caso de Vizcarra, donde los ciudadanos decían pues, que se vayan todos, pues no podía, pues si es que sencillamente disolvía también a la Comisión Permanente, se convertiría ya pues haber en este vulnerado lo establecido por la Constitución, se hubiese convertido pues en un golpe de Estado, ¿no? Entonces, entre sus funciones vemos pues que la Comisión Permanente pues designa al Contralor General de la República, eh, asimismo ratifica la designación del presidente del Banco Central de Reserva y superintendente de Banca y Seguros, aprueba créditos suplementarios, las transferencias y habilitaciones del presupuesto, asimismo ejercita la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ¿no? Se culmina la legislatura, culmina el periodo de sesiones que tiene el Congreso a través de cada legislatura. Y por ahí de repente quedó algunas leyes muy importantes pendientes de su aprobación. Entonces, la Asamblea, el Pleno, pues somete a consideración para darle, en este caso, facultades legislativas para resolver, ¿no? Los temas que le ponga en agenda. Y la comisión permanente, en este caso, los integrantes de la comisión permanente actuarán como un pleno y pueden aprobar leyes, ¿no? Siempre y cuando el pleno le haya dado esa delegación. Luego tenemos lo que es el consejo directivo, ¿no? También es un órgano muy importante, le sigue en jerarquía al pleno del Congreso, está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios, a quienes se denomina directivos portavoces, ¿no? Elegidos por sus respectivos grupos parlamentarios. Ojo, la comisión permanente también está integrada, ¿no? Por no menos de 20 congresistas, pero también por los integrantes de la mesa directiva. Entonces, en este caso, el consejo directivo tiene, por ejemplo, atribuciones administrativas, ve sobre temas presupuestales, por ejemplo, y cuenta general del Congreso, aprueba la agenda de cada sesión del Pleno, fija el tiempo de debate de cada uno de los proyectos que se van a debatir, aprueba las autorizaciones de licencia que solicitan los congresistas, acuerda el nombramiento del oficial mayor, recibe informes periódicos de la mesa directiva y del oficial mayor referidos a la marcha administrativa del Congreso de la República, ¿no? Luego tenemos lo que es la mesa directiva. Cada año el Congreso elige su mesa directiva, ¿no? Que viene a ser un órgano colegiado de gobierno del Congreso, ¿no? Está integrado por un presidente y tres vicepresidentes, ¿no? Un presidente y tres vicepresidentes. Se encarga de la dirección administrativa del Parlamento, asimismo la dirección de los debates del Pleno, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, ¿no? Asimismo supervisa y tiene a su cargo la dirección administrativa, ¿no? Y las políticas de personal del Congreso de la República. Asimismo, coordina con las agrupaciones políticas representadas, es decir, la mesa directiva tiene que coordinar, en este caso, con los 10 grupos parlamentarios y con cada uno de los congresistas. Representa al Congreso en las actividades protocolares. Luego tenemos otro órgano importante, en este caso, que es la presidencia. Pese que la mesa directiva se elige interna, es decir, un presidente y tres vicepresidentes, podríamos decir que en este caso el presidente... en este caso la institución presidencial, digamos, se convierte también en un órgano, en el sentido porque él es quien, en primer lugar, preside pues un poder del Estado, ¿no? Asimismo, tiene atribuciones, pues, como vemos, pues, dirigir las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, Junta de Portavoces, ¿no? Y de la mesa directiva. En su ausencia es reemplazado por uno de los vicepresidentes. Supervisa el funcionamiento de los órganos parlamentarios y del servicio parlamentario. Dispone pues todo lo que fuese necesario para la buena marcha administrativa del Parlamento.
cumple con el ordenamiento jurídico de la Nación y el reglamento del Congreso, firma con uno de los vicepresidentes las autógrafas de ley que son enviadas al presidente de la República para su promulgación, somete a consideración del Consejo Directivo la agenda del Parlamento. Asimismo, pues es como presidente de un poder del Estado, recibe los honores a su alta investidura, ¿no? Luego tenemos lo que es la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces también está compuesta por los miembros de la mesa directiva y un directivo portavoz de cada grupo parlamentario. En este caso, por ejemplo, en el del actual Congreso, la Junta de Portavoces está integrado por 14 personas, los 4 miembros de la mesa directiva y un directivo portavoz de cada grupo parlamentario, ¿no? Y hay que resaltar esto, ¿no? Que en este caso, el representante de cada grupo, el directivo portavoz de cada grupo parlamentario, tiene el voto proporcional de la totalidad de su bancada para la toma de decisiones en el momento de votar para algunos acuerdos que puedan tomarse en la Junta de Portavoces. En este caso, si un directivo portavoz en su grupo parlamentario hay 30, su voto vale 30. Si tiene 20 integrantes, su voto vale 20. Si son 5 integrantes, su voto vale 5. Entonces, eso es importante, ¿no? Que en el Congreso, pues, se respeta mucho esto, ¿no? La pluralidad y la proporcionalidad, ¿no? En este caso, pues, la Junta de Portavoces cumple, pues, una función de coordinación, ¿no? Para facilitar, digamos, el desarrollo, ¿no? De las actividades, en este caso, del Parlamento. Tiene, por ejemplo, unas atribuciones muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, de exonerar de trámite de envío a comisiones, publicación y prepublicación de los proyectos de ley, ¿no? En el procedimiento legislativo. Porque, a ver, un proyecto de ley, una vez que se presenta la iniciativa, el proyecto de ley, lo primero que hace el Congreso es, pues, una vez recibida, ¿no? La unidad de trámite documentario, ¿no? Lo que se hace es, se pone en conocimiento del oficial mayor, se le asigna un número muy riguroso. Ustedes ingresan a la página web, van a ver cómo es día a día, en forma, de acuerdo a las horas, minutos y segundos, en el momento que se presente, está ahí establecido y se le asigna un número muy riguroso. Entonces, inmediatamente lo que se hace es, el oficial mayor, en coordinación con una de las vicepresidencias, va a decretar ese proyecto de ley de acuerdo a la materia sobre la cual versa a una comisión. Pero antes ordena su publicación en la página web del Congreso. Entonces ahí tenemos la publicación. Luego, pues, es decretada las comisiones pues van a hacer el estudio, ¿no? Y también van a tomar una decisión del proyecto de ley a través de un dictamen, ¿no? Y este dictamen también es publicado. Entonces, vemos pues que en este caso la Junta de Portavoces, y eso está establecido en el procedimiento, es un procedimiento obligatorio, la Junta de Portavoces podría exonerar de envío a comisiones, o sea, de prepublicación, asimismo de la doble votación. Una vez aprobado el proyecto de ley, sabemos que requiere doble votación, pero la Junta de Portavoces se acuerda y exonera en segunda votación, entonces el proyecto de ley se elabora la autógrafa y se envía directamente al presidente de la República, ¿no? Asimismo, pues puede ampliar la agenda de sesiones. Si hay una agenda establecida, pues se ponen de acuerdo la Junta de Portavoces y de repente hay un tema, pues, mediático, un tema de mucha importancia y deciden sencillamente ampliar la agenda para priorizar este tema, digamos, ¿no? Los temas de debate. Luego tenemos, pues, los grupos parlamentarios. Como les había comentado, pues, en el actual Congreso hay, pues, 10 grupos parlamentarios, ¿no? Son podríamos decir que el conjunto de congresistas, pues, que comparten ideas, intereses comunes, ¿no? Se conforman con un mínimo de 5 congresistas, y lo que hacen ellos, pues, las coordinaciones necesarias, ¿no? Para organizarse de manera interna, ¿no? Para la toma de decisiones, y incluso vamos a ver, pues, por ejemplo, la distribución del tiempo de debate, para participar en las diversas comisiones. Entonces, son órganos, pues, de coordinación, ¿no? De los diversos grupos, de los partidos políticos que han llegado al Congreso se convierten, pues, en grupos parlamentarios, ¿no? Y también, pues, ellos van a elegir, ¿no?
de manera democrática a sus representantes ante los diversos órganos del Congreso. Ahora veamos pues otro órgano muy importante, perdón, dentro de la organización algo muy importante que son las comisiones, ¿no? Tenemos que las comisiones son pues grupos de trabajo especializado de los congresistas cuya función principal es el seguimiento y la fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales, en este caso, especialmente, pues, ¿no? Como habíamos dicho, de la administración pública, ¿no? Están integrados por un determinado número de parlamentarios, ¿no? En cuanto a en la conformación de las comisiones, lo que se procura es aplicar los principios de pluralidad y proporcionalidad, ¿no? Y especialidad, ¿no? Y especialización, ¿no? De la materia, ¿no? Por ejemplo, para la distribución de de los integrantes en las diversas comisiones. Es decir, en primer lugar, en las diversas comisiones tienen que estar representados todos los grupos parlamentarios. No se puede quedar un grupo parlamentario sin tener algún integrante dentro de ese grupo parlamentario. Y de acuerdo a la cantidad que se haya establecido en este caso, para alguna comisión, de manera proporcional, ¿no? A la cantidad de integrantes que tenga cada uno de los grupos parlamentarios, proporcional, esto se va a ver reflejado dentro de la comisión, ¿no? Las comisiones, pues, en este caso las comisiones ordinarias están integradas, pues, por congresistas titulares y también congresistas accesitarios, ¿no? En cuanto a las diversas comisiones que tenemos, pues, son las comisiones ordinarias, en primer lugar, ¿no? Encargadas del estudio y dictamen de los proyectos de ley. Comisiones ordinarias, estudio y dictamen de los proyectos de ley. Comisiones de investigación son las que encargadas del estudio, investigación de los asuntos puestos en su conocimiento. De repente, pues, recordemos, pues, a ver, se quiere investigar, no sé, creo que se ha aprobado una comisión, por ejemplo, para investigar, no sé, digamos, el proceso electoral. Se nombra una comisión de manera proporcional con todos los integrantes. Esto es una comisión de investigación que al final tendrá que dar un informe. Comisiones especiales, en este caso son con fines protocolares, ¿no? Como habíamos dicho, tal vez para algunas ceremonias, por ejemplo, una comisión especial cuando en 28 de julio para la sesión solemne, por ejemplo, se nombra una comisión especial, una comisión de invitación. O sea, de repente se nombran a 4 o 5 parlamentarios, una comisión especial de invitación, va a Palacio de Gobierno, lo invita al presidente para que acuda al Congreso. Otra comisión especial, la comisión de recepción, se nombra otra comisión que se encarga en la puerta del Congreso, del Palacio Legislativo, recibir al presidente de la República. O también podría ser algún dignatario que nos visite, ¿no? Entonces, esas son las comisiones especiales. Luego tenemos una comisión muy importante, ¿no? La Comisión de Ética Parlamentaria, ¿no? Que se encarga, pues, de promover la ética y el buen comportamiento de los congresistas. Resolviendo en primera instancia las denuncias que se formulen de acuerdo al Código de Ética Parlamentario. Por ejemplo, la Comisión de Ética podría, por ejemplo, proponer la amonestación de un congresista, sea verbal o escrita, ¿no? Pública o privada, una amonestación. Y también en casos que ameriten, por ejemplo, podría proponer la suspensión del congresista, ¿no? De 3 a 120 días legislativos. ¿No? Si imaginemos que cometió un delito o una falta grave, 120 días legislativos de sanción para el congresista. ¿Y quién va a aprobar esa propuesta, en este caso de la Comisión de Ética? Es el Pleno del Congreso, ¿no? Tenemos Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, ¿no? Que se encarga, pues, de evaluar la procedencia o no de las peticiones, pues, de levantamiento de inmunidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Que califica la admisibilidad de las denuncias, ¿no? Constitucionales. Vemos entonces ahora lo que es el servicio parlamentario. Habíamos dicho, pues, que es el órgano de orientación, apoyo, asesoría, ¿no? A
a la organización parlamentaria, ¿no? Consiste pues en que apoya, asiste a las tareas, ¿no? Para cumplir los objetivos, para el funcionamiento del Congreso, ¿no? Tiene a su cargo el desarrollo y la ejecución de las actividades y servicios, ¿no? Eh, Está conducida en este caso, por el oficial mayor, ¿no? Sus principales integrantes, en este caso, del servicio parlamentario, en primer lugar tenemos, ¿no? El más alto funcionario, que es el oficial mayor, ¿no? Quien responde directamente al presidente del Congreso, ¿no? Sobre el personal y sobre de las diversas dependencias, ¿no? Del servicio parlamentario, ¿no? Dirige y supervisa, ¿no? Controla las diversas actividades del servicio parlamentario, ¿no? Y la atención, ¿no? A los congresistas, ¿no? Asimismo, representa también legalmente a la administración del Congreso, y otra labor muy importante que cumple el oficial mayor es pues que asesora, ¿no? Directamente a la mesa directiva, ¿no? Eh, Sobre los asuntos, bueno, parlamentarios, administrativos. Por eso siempre vemos en las sesiones del Pleno, hay una persona que casi siempre está parado atrás o a un costado del presidente donde está conduciendo las sesiones del Pleno. Entonces, él está pues ahí dándole los alcances, el marco legal, ¿no? Para que pueda tomar adecuadamente las decisiones, en este caso el presidente del Congreso, ¿no? Luego tenemos pues que la Dirección General Parlamentaria, vimos rápidamente antes un organigrama, ¿no? Se encarga pues de organizar ¿cómo se llama? Y tramitar los asuntos referidos al despacho parlamentario, así como el trámite de las propuestas parlamentarias, y también organiza la agenda del Pleno, del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente. Tenemos también la Dirección General de Administración, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Dirección General Parlamentaria tiene un funcionario que es el Director General Parlamentario. La Dirección General de Administración tiene un Director General de Administración, ¿no? Es quien se encarga de la administración de los recursos humanos, físicos y tecnológicos, ¿no? Del Congreso de la República. Asimismo, pues, ve todo lo relacionado al patrimonio, a la contabilidad, ¿no? De la, la disposición presupuestal, ¿no? Del Congreso. Y también tenemos pues lo que es una oficina de auditoría interna, ¿no? Que es un órgano especializado que, aplicando técnicas y normas de autoría, lo que hace es ejercer un control, ¿no? Digamos, sobre la contabilidad, ¿no? Sobre el manejo de los recursos del Congreso de la República, ¿no? Y finalmente, pues vamos a ver en cuanto al periodo pues, constitucional de funcionamiento del Congreso de la República. Tenemos pues que, a ver, el periodo constitucional por el que para el que elegimos a los congresistas es el periodo de 5 años. Este periodo constitucional de 5 años se divide en 5 periodos anuales. Por ejemplo, estamos pues ahorita en el periodo anual, ¿no? 2021-2022. Este periodo anual es entonces de un año, se ha iniciado el 27 de julio de este año, de 2021, y concluye el 26 de julio del 2022, el primer periodo anual, ¿no? Y cada periodo anual, ¿no? Se divide en 2 legislaturas. La primera legislatura se ha iniciado el 27 de julio y va a concluir el 15 de diciembre. Y la segunda legislatura, ¿no? Se va a iniciar el 1 de marzo y concluye el 15 de junio del próximo año. Y luego entraríamos pues a la segunda legislatura, que sería del periodo 2022 y 2023, que se iniciaría en este caso nuevamente el 27 de julio. Ese es el periodo constitucional de funcionamiento del Congreso de la República. Bien, hemos hecho un rápido recorrido de lo que es el Congreso, su organización y funciones, ¿no?
que bueno, nos da una visión, ¿no?, más amplia de lo que es el Congreso. Habrá ya talleres más especializados que vamos a ver con ustedes, por ejemplo, de los procedimientos parlamentarios, ¿no? O cómo elaborar un proyecto de ley, ¿no? Ya se verá de manera más específica esos temas. Y bien, entonces, quedo de repente alguna inquietud, alguna pregunta de alguno de ustedes. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo Quiroz. Ahí vamos a ver, estimados participantes, si alguno desea realizar alguna pregunta, por favor levante la mano para cederle el micrófono. Ya, buen día, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Te escuchamos, pero no te vemos. No tengo cámara, pero ya, le voy a dar mi duda. Eh, en cuanto, en cuanto a la inmunidad parlamentaria del Parlamento, cuando un congresista es inhabilitado, quien lo reemplaza sería un congresista accesitario, creo que le dicen. ¿Este señor también estaría beneficiado con esta inmunidad? Bueno, recordemos que en cuanto a la inmunidad parlamentaria ya ha sido modificado esto, ¿no? Ha sido modificado, y la inmunidad parlamentaria pues no es no es exclusiva tampoco del congresista, sino es, digamos, es de la institución, ¿no? Entonces, si el accesitario pues asume el cargo de congresista, pues recibe todas las prerrogativas, ¿no?, de un congresista, en este caso titular, ¿no? O el que ha sido tal vez desaforado del Congreso, en este caso, ¿no? O suspendido, ¿no? ¿Eso también pasaría con su asistente, con su secretario, o ya no? Esa inmunidad. No, digamos, No, pues, no, en este corresponde a caso, ellos. pues, que el congresista, a ver, si el congresista en este caso, la inmunidad ahora no existe, digamos, en el sentido de que si un congresista, pues, tiene un proceso abierto, el juicio continúa. Si el congresista, en este caso, es condenado, sencillamente, quien va a asumir sus funciones es el congresista accesitario, ¿no? El congresista accesitario. Ahora, si el congresista en este caso, pues, es condenado o sentenciado, digamos, quien va a asumir, pues, es otro parlamentario. Entonces, digamos, desaparece todo lo que era su despacho parlamentario, todo su personal, todos se van con el parlamentario, ¿no? Se ha sido, pues, en este caso, desaforado, ¿no?, por haber sido sentenciado. Y el nuevo congresista entrará, pues, con su nuevo equipo de trabajo, ¿no? Eh, tengo entendido que la inmunidad parlamentaria también puede ser levantada por el Poder Judicial. ¿Eso es cierto? Claro, bueno, ha sido modificada. ¿El doctor Jorge Rioja está en sala? Sí, a ver, vamos a poner A ver, acá doctor tenemos Jorge al doctor Rioja. Jorge Rioja, que es un constitucionalista, que podría darte un mayor alcance de esto. Ujú. Sí, hola Ricardo, hola a todos los jóvenes. Doctor, me he permitido invitarlo a usted, como es un constitucionalista, para que podamos dar unos alcances más generales. Ahí creo que debemos empezar por el tema siguiente. Es verdad que hay muchos, inclusive congresistas, que han sido elegidos y que fueron elegidos en su momento, porque fue el parlamento anterior, solicitando la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Jóvenes, la inmunidad parlamentaria no es invento del Perú ni de los congresistas peruanos. La inmunidad parlamentaria obedece a un escenario del origen del Parlamento y sirve como un escudo protector para que todos los legisladores puedan ejercer su función de fiscalización, por ejemplo, sin ningún inconveniente ni limitación. De otro modo, por ejemplo, no podrían ellos, en una sesión plenaria, decirle a un ministro o a un funcionario público: usted es un corrupto. ¿A razón de qué? Sería objeto de una querella por difamación y calumnia.
Producto de todo el pataleo que hubo respecto a la inmunidad parlamentaria, que dicho sea de paso también deben hacer quienes actuaron en su momento un mea culpa, puesto de que no tramitaron con la diligencia que correspondía a los procesos que habían en trámite, por ejemplo, para levantarle la inmunidad y que sean procesados en el sistema judicial. Eso también es cierto. ¿Qué consecuencias ha traído eso? Que se ha modificado la forma de la inmunidad parlamentaria, que tiene dos escenarios: la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. Si ustedes ven el tema, pasa por lo siguiente. Pueden leer la ley. En el título dice eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y curiosamente, en ningún artículo, que son 3 o 4, que la inmunidad parlamentaria, lo único que ha hecho es cambiar el procedimiento. Y eso es lo que tenemos hoy. Es decir, en conclusión, la inmunidad parlamentaria subsiste, los actuales congresistas tienen ese privilegio para poder cumplir con su función desde el punto de vista de ser nuestros representantes y, por supuesto, en aras de generar una gestión pública pertinente y adecuada. Gracias, gracias Jorge. Sí, si hubiese alguna otra consulta. A ver, estimados, tengo un escrito, un chat de Eduard Villanueva que dice: si bien es cierto, cuando un congresista está ausente o se le censuró temporalmente y para aprobar una ley se necesita el número legal de congresistas, ¿qué es lo que sucedería? Tengo la idea de que se llama quórum, pero ¿podría, por favor, desarrollar esta idea? A ver, para quien pregunta, y permíteme, Carlos, solamente acotar lo siguiente. En el tema de lo que es el escenario de toma de decisiones del Parlamento, nada se hace sin quórum. ¿Por qué tendría que ser todo nulo? Por lo tanto, las sanciones a los legisladores, la suspensión, el acuerdo de tal o cual norma, requiere de un quórum necesariamente de carácter estrictamente legal y, por supuesto, contando en relación al número legal de congresistas. Que el quórum se habilita dependiendo cuántos tienen licencia, ese es otro escenario. Y que también se requiere un quórum especial, por ejemplo, para una ley de reforma constitucional aplicando el artículo 206 de la Constitución, también es otro escenario. Es decir, no se puede aprobar una ley de reforma constitucional aplicando el artículo 206 si es que al menos no hay la mitad más uno del número legal de congresistas, es decir, como 66 votos. Cuando esto sucede, se tiene que ratificar mediante referéndum. Pero en el mismo artículo dice, a menos que sea aprobado por un número superior a los 2/3, los 2/3 de 130 son 86, entiéndase con 87 votos, la reforma queda en primera votación en una legislatura, digamos, habilitada para ser esta autógrafa ratificada en una segunda legislatura ordinaria sucesiva. En conclusión, en relación a la reforma que establecía, o el procedimiento de reforma que establecía la Constitución de 1979, se tenía que hacer en 2 años legislativos. Con la Constitución vigente, se puede hacer solamente la reforma en 1 año. Es decir, para cada tipo de norma que aprueba el Congreso, se requiere una determinada votación. Cuando se aprueba una ley orgánica, por ejemplo, creando un nuevo ministerio o alguna otra institución pública, siendo la ley orgánica igualmente, la norma establece que tiene que haber una votación calificada. Y eso no es con el quórum, sino habrá veces de 3/5, como por ejemplo para las mociones en este caso de interpelación, también pide requisitos en cuanto a porcentaje, número de adherentes para la presentación, número de votos para la admisión y así sucesivamente. El escenario procesal en el Congreso es muy, muy interesante y por supuesto dinámico. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rioja. Bien, estimados participantes, no tenemos más preguntas realizadas.
Por favor, no olvidar registrar su participación en el link que se ha compartido por intermedio del chat de Zoom, y los invito a todos a, por favor, encender sus cámaras unos momentos para podernos tomar una fotografía del recuerdo. También, asimismo, recordarles que la próxima semana estaremos realizando la siguiente conferencia denominada Procedimientos Parlamentarios, en la cual estaremos gozando también de la ponencia del doctor Jorge Rioja. Más adelante se les estará enviando el link para las inscripciones. Por favor, encendemos cámaras unos momentos para tomarnos una fotografía. Gracias.